Bienvenidos, estáis en A la sombra de la higuera y estáis viendo los vídeos más sabios de YouTube. Vamos a hablar de Buda, de la vida de Buda en este vídeo. En estos días de atrás he estado revisando un poco mis libros, mis agendas, aquello que tuve hace unos años, y me topé con uno de estos de mis libros, una agenda, en donde pues escribía mis anotaciones y mis dibujos en mis tiempos libres. Es interesante volver y retomar, ¿no? retomar los pensamientos y los textos de hace años, ¿no? Porque casi ni me identificaba en aquello que escribí. Y encontré una hoja en la que leí unos de mis sueños, ¿no? Mis sueños inalcanzables que todos tenemos. Y uno de mis sueños, como vivo en otro país, vivo en Alemania, pero soy de España, uno de mis sueños era realizar el Camino de Santiago desde Alemania en bicicleta hasta mi país, hasta mi casa, allí en mi ciudad. Otro de los sueños también era construir una casa desde cero, construir una casa con materiales rústicos y con materiales ecológicos, ¿no? En general. Obviamente esos sueños no los he podido cumplir, son difíciles de cumplir, pero no imposibles, ¿no? Pero sí que a pesar de que no conseguí esos sueños y a pesar de que todavía seguimos viviendo, no son sueños inalcanzables. Lo que sí que me di cuenta de mi libreta, de mi libreta de anotaciones, de dibujos, fue en cierto modo en que hace unos años, cuando era más joven, por así decirlo, pues tenía más ilusiones, más proyectos y más deseos, ¿no? Estaba lleno de ilusión. A medida que pasan los años, nos limitamos nuestros deseos. Ya en nuestro interior, en nuestros corazones, nos dejamos un poco llevar y viendo un poco cómo es la realidad, los deseos o esos grandes proyectos que uno tiene, pues se van difuminando, se van creando menos, ¿no? Pero a pesar de que no conseguí realizar mis deseos y mis propósitos, sí que estoy satisfecho en el hecho de que tenía muchos deseos. Y yo creo que ya con el tiempo, poco a poco, uno va teniendo menos. Así que es una forma de ver que puedo conseguir, ¿no? Puedo seguir teniendo deseos, metas, ilusiones, ¿no? Dentro de mi vida. Así que lo positivo que veo es el hecho de que he encontrado, de que puedo seguir soñando y de que puedo seguir teniendo motivaciones, ¿no? en la vida, ¿no? Bien, en este vídeo vamos a hablar un poco de Buda y de la vida de Buda. Y en ese sentido, Buda pues anotó, digamos, en sí uno de sus propósitos de vida, uno de sus sueños de vida, y sí que lo cumplió, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Es el hecho de encontrar la causa o el motivo del sufrimiento del ser humano, encontrar y buscar la iluminación, ¿no? Y pues dejó todo para alcanzarlo y lo logró. En estos vídeos vamos a hablar un poco de la vida de Buda, de su teoría, de su camino para encontrar la iluminación, para encontrar esa perfección con la naturaleza. Y vamos a poner únicamente en este vídeo un poco el contexto de su vida, el contexto social, contexto político de la India en aquella época. Estamos hablando
de hace 2600 años. Él creo que nació en el año 556 a.C., según el contexto, digamos, occidental cristiano, que lo conocemos todo antes de Cristo y después de Cristo. Y pues murió a los 81 años como Buda. Nació como Sakyamuni en el reino de Sakya, como uno de los caballeros de una casta alta, y murió como Buda, conocido como Buda, como el iluminado, o como Gautama, Siddhartha Gautama, ¿no? Que posteriormente se le llamó Siddhartha Gautama. Su vida, podemos decir que su vida a lo largo de los siglos, ¿no? Está escrita por muchos escritores y santos y místicos, pero posteriormente, ¿no? Hablamos de dos siglos después, o un siglo después, 3 siglos después, cuando se habla de Buda, ¿no? Pero no con un aire, digamos, tan santo, ¿no? Como podíamos hablar sobre Mahoma o sobre Jesús. Sin embargo, sí que existen muchísimas leyendas dentro de la vida de Buda, que también existe en las religiones, otras religiones. Pero hay que tener en cuenta que Buda y el budismo no es una religión. Eso que partimos de la base de que el budismo es una filosofía y que Buda no es ni un profeta de Dios, ni Buda es Dios, ni Buda encontró a Dios, sino que Buda encontró la iluminación, el camino de la filosofía, no una religión, ¿no? Se ha convertido en una religión, o que pensemos en el mundo occidental que es una religión, no lo es. El budismo es una filosofía, ¿no? Bien, ¿cómo nació Buda? Bien, hay que tener en cuenta que Buda es el hijo del famoso Suddhodana y Mayadevi, su padre Suddhodana y su madre Mayadevi. Nació en un bosque del actual Nepal, en Lumbini, y es muy conocido este pasaje donde su madre desafortunadamente murió dando a luz a Buda, o posteriormente, ¿no? en esas semanas, y en Lumbini. Lumbini, que está, digamos, más al norte del reino de Sakya, cuando estaban realizando un viaje en ese bosque de Lumbini. Es muy famoso esa leyenda en la que su madre, antes de dar a luz, pues tiene una visión de un elefante con seis cuernos de marfil, que parece que la van a atravesar, ¿no? Como un elemento premonitorio de lo que le iba a suceder a la pobre madre Mayadevi. Y pues desafortunadamente murió, y su padre tuvo que cuidar a Buda en la corte suya del reino de Sakya. Por así decirlo, Buda, podemos decir que vivió en un contexto y en un mundo, digamos, lleno de lujos, sin preocupaciones, las preocupaciones básicas que tenemos los seres humanos, sobre la comida, sobre la vestimenta, el dónde dormir. Todo eso lo habían proporcionado, y en ningún momento conoció por él mismo, digamos, las preocupaciones del ser humano, viviendo ahí en el palacio, feliz, lo tenía todo. Y es así como poco a poco, pues Buda, en medio de esa felicidad, pues conoció en un momento el motivo de... observó a los demás, digamos, de alguna manera, ¿no? Es muy famoso el pasaje en el cual Buda va con su cochero llamado Channa, a la ciudad, y es cuando en ese momento Buda se da cuenta de las desgracias de la vida, ¿no? De esas 4 grandes desgracias, que estamos hablando de lo que es la muerte, la enfermedad, la vejez y el hambre, ¿no? Representado en las personas que vio mientras se dirigía a la ciudad, ¿no? Entonces le preguntó a Channa si realmente existía la vejez, viendo a una persona
ya muy mayor, que casi tenía dificultades para andar, con el hambre de un monje que estaba haciendo ahí sacrificio medio desnutrido, con la enfermedad, sabiendo que había en ese momento una epidemia, y con la muerte, observando también de que alguien moría en ese momento. Es una de las realidades. Con lo cual Buda quedó muy impactado, aun viviendo en un sitio aislado, privilegiado. Sabía que todos los hombres llegamos en un momento a sufrir inevitablemente casi por completo esas 4 realidades, ¿no? La muerte, por supuesto, la vejez, si no sufres antes la muerte también, el hambre todos lo sufrimos y las enfermedades también, todo va ligado, ¿no? Entonces en ese momento Buda volvió a palacio con Channa, con su cochero, preguntándose exactamente cómo podía resolver esas desgracias de la vida, ¿no? Sabiendo que existían y que existen, ¿no? Esa es una de las desgracias. Buda vivía en la capital del reino de Sakya, en Kapilavastu, en el reino de Sakya en Kapilavastu, y se casó desde muy joven, como siempre se hacía en la costumbre india, con su esposa Yasodhara, y tuvo un hijo llamado Rahula, ¿no? Pero seguía con la inquietud de conocer exactamente cuál era el sentido propio de la vida. Quería conocer qué podía hacer en su vida, ¿no? No estaba satisfecho con lo que tenía, lo tenía todo. Es que prácticamente lo tenía todo, ¿no? Tenía una mujer increíble, tenía un hijo, iba a ser el rey del reino de Sakya, de un reino privilegiado, no muy grande, pero tampoco no muy pequeño. Sí que es cierto, en una zona bastante comprometida y compleja. En la India, que es uno de los países más privilegiados de la naturaleza, digamos, en donde puedes tener todo tipo de recursos que te ofrece la naturaleza, con buen tiempo, digamos, la India es uno de los países en donde la naturaleza se ha mostrado más dadivosa en todos los sentidos, ¿no? Casi nunca se pasa frío, y los frutales casi se dan sin realizar mucho esfuerzo en la agricultura. ¿Por qué en este sentido? ¿Por qué Buda? ¿Por qué Buda en un momento dado, teniéndolo todo, teniendo todas las necesidades cumplidas para un futuro, hasta el día de su muerte, por qué quiso complicarse, digamos, la vida, ¿no? Quiso complicarse, y por qué quiso, de alguna manera, buscar el sentido de la vida, ¿no? A través de otros métodos. Él pensó inicialmente que saliendo de todo ese mundo suyo que se le había dado sin ningún tipo de responsabilidad, simplemente porque nació ahí, en una casta. Se preguntó sobre el tema de las castas. Tú naces en un momento dado en un lugar determinado y tú pues perteneces a una casta. ¿Por qué es así, no? Se dijo que él quería encontrar el sentido del sufrimiento de los seres humanos, y por eso lo dejó todo y se fue en un primer momento al bosque a meditar, de la manera más extrema, ¿no? Lo tenía todo, y durante bastantes años estuvo en el bosque meditando, pasando hambre, en el medio del bosque, donde se encontraban todos los peligros de todos los animales, como un poco retándose a sí mismo y retándose sobre todo en el sentido interior de cómo hacer para abatir el miedo que uno tiene, ¿no? Entonces tú, cuando tienes miedo a algo, cuando tienes miedo a las arañas, pues te aconsejan, a no ser que sea un miedo bastante extremo, a que estés o que vivas cerca de las arañas. Pues él hizo eso, Buda hizo eso, ¿no? Y durante bastantes años estuvo viviendo en ese bosque,
en ese bosque, para encontrar, digamos, la iluminación. Desechando todos los privilegios y todos los deseos del cuerpo y del alma, ¿no? Finalmente, al borde de la muerte, una doncella llamada Suyata en el río Nairanjana le ofreció un poquito de comida, le ofreció un poco de arroz, pues se encontraba al borde de la muerte. Se recuperó Buda y eso le hizo reflexionar que ese camino que había adoptado del otro extremo, del extremo de vivir una vida según se le había dado en su palacio lleno de lujos, al extremo contrario, no era tampoco el camino. Sin duda no era el camino. Era un camino incluso más estúpido que el primero, ¿no? Es más estúpido. ¿Por qué intento sacrificarme? ¿Y para qué intento sacrificarme? ¿Qué estoy consiguiendo con ello, ¿no? Entonces le hizo reflexionar más a Buda, hizo que meditara más, hizo que su arrogancia inicial se desvaneciese y se hizo, digamos, más humilde, ¿no? Reconoció un poco más la vida de la naturaleza en general, y es cuando empezó realmente a meditar y a encontrar poco a poco el camino del iluminado, ¿no? En cuando empezó a meditar debajo de ese bosque sagrado, de esa higuera sagrada Bodhi, que es donde encontró, digamos, la meditación. Estoy explicando un poco la vida de Buda. Voy a realizar, digamos, una serie de vídeos, de más vídeos sobre la vida de Buda, sobre la teoría de Buda, sobre el camino de la iluminación. Entonces la idea de Buda, del budismo, no es que Buda sea un profeta. Recordemos que hay muchos iluminados después de Buda. Buda sería el primero, pero no quiere decir que sea el profeta principal ni un dios. No. Es el que buscó la iluminación, y después de encontrar la iluminación, lo que llegó a darse cuenta es que podía ayudar a otras personas a encontrar esa iluminación. Por eso recordamos a Buda, porque no solamente encontró la iluminación, encontró el hecho de poder ser Buda, el iluminado, sino que ayudó a otras personas a encontrar la iluminación. Porque cada uno tiene que buscar por sí mismo la forma de encontrar la iluminación, o de encontrar, digamos, el camino dentro de su vida, el camino en donde le proporcione respuestas, ¿no? Dentro de su naturaleza. Y por eso posteriormente pues vemos a Buda que poco a poco pues empieza su camino de maestro, de ser digamos un monje a ser un maestro, y es cuando vemos que empieza a reunir discípulos que le siguen el mismo camino suyo. Vemos algunos discursos que da en el bosque, en el bosque de bambú, el bosque de los ciervos, por ejemplo, y es donde ya empezamos él empieza a mostrar métodos para encontrar la iluminación, diferentes métodos que aconseja Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ver esos métodos y podemos ver esas formas para encontrar la iluminación en diferentes sutras. Hablamos del sutra, por ejemplo, el sutra del corazón, el sutra del diamante, ¿no? Y bueno, pues Buda vivió fielmente fiel a su conciencia hasta los 81 años. Prácticamente podemos resumir un poco lo que es la vida de Buda, en sí en general, ¿no? Yo creo que lo importante de todo esto, lo importante de Buda en sí, es que podemos ver de que no es, digamos, no tiene la figura de ser un profeta, de un dios, de aquel que está por encima del resto, sino que Buda, lo bueno de Buda es que está igual que tú, que yo, que cualquier otro, en el cual es una persona que recibió más privilegios al inicio, que luego lo rechazó, para encontrar el camino que todos
todos buscamos, que es el camino de la felicidad, el camino de entender qué es la vida en general, que es difícil de entender. Y especialmente hizo todo lo posible para esto, para ver por qué sufrimos, por qué sufre el hombre, ¿no? ¿Por qué sufre el hombre? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento del hombre, ¿no? Y muchas veces las causas del sufrimiento del hombre se encuentran en el propio hombre, ¿no? En los propios deseos del hombre, ¿no? Propios deseos como mis sueños, por ejemplo, que pueden ser buenos o pueden ser malos, te hacen sufrir si no los consigues, ¿no? Por lo general. Entonces, es el camino, ¿no? El camino. Y él encontró, digamos, la manera de controlar o la manera de entender también cuáles son las causas del sufrimiento del ser humano, las causas del sufrimiento suyas. Por eso se le llama el iluminado, al entender las causas, lo que nos hace lo que nos hace sufrir en general, ¿no? Por eso es importante, digamos, la vida de Buda, que ayudó a muchísimas personas y sigue ayudando, ¿no? A muchísimas personas. En general fue un disruptor, irrumpió en la vida de la India de aquella época, donde encontramos las castas, diferentes castas, al igual que Jesús encontramos a los judíos y a los paganos, pues Jesús dijo, bueno, podemos ser hijos de Dios todos, los paganos, incluso los judíos, ¿no? Entonces, siguiendo el cristianismo, pues Buda intentó eliminar las castas y dando ejemplo él mismo, ¿no? Él pertenecía a una casta superior y, bueno, pues se eligió en que todo aquel que perteneciera a otras castas pues le podían seguir. Y bueno, termino aquí un poco con la vida de Buda, este primer vídeo. Vamos a seguir haciendo vídeos sobre Buda, sobre la teoría de Buda, sobre cómo encontrar la iluminación, ¿no? Porque un poco el objetivo de la vida es cómo entender la vida. Es complicado entender la vida en sí. Y el objetivo, vuelvo a recalcar, el objetivo de Buda es encontrar las causas que nos hacen sufrir, ¿no? Muchas veces somos nosotros mismos. Y él tiene, digamos, diferentes métodos para poder hallar la iluminación y poder estar tranquilos con nosotros mismos, ¿no? De entender un poco esto. ¿Por qué admiro a Buda? Especialmente por dos elementos, o por tres, especialmente por ese elemento del que hablo de que él intentó encontrar las causas que nos hacen sufrir, ¿no? No solamente eliminar, decir, bueno, esto es malo, esto es bueno y esto ya nos hace sufrir, sino que fue más dentro del hombre, ¿no? Y en segundo lugar, porque Buda está muy ligado a la naturaleza, ¿no? Él observaba la naturaleza, los animales, el campo, el bosque. Y él, pues observando la naturaleza, observaba también que nosotros pertenecíamos a la naturaleza, ¿no? El hecho de saber de que no nos inventamos o de que inventamos mundos más allá de la muerte. La realidad es que cuando mueres, pues perteneces luego de nuevo al mundo, te descompones en átomos y te unes a él porque procedemos de él, ¿no? Y en eso reside un poco la visión de Buda, de que no era un iluminado, digamos, loco que no entendía el mundo, sino que entendía la naturaleza y la entendía bien y la observaba. Tan es así que se dice que Buda, por ejemplo, se bañó en un río lleno de cocodrilos salvajes, sabiendo realmente que no le pasó nada a Buda, y de que todos sus discípulos se quedaron a cuadros diciendo, pero ¿cómo es posible que no te hayan comido los caimanes? Lo vieron como un milagro, ¿no? Cualquiera lo vería como un milagro, una religión nueva. Pero Buda sabía la explicación, habían comido antes, ¿no? Unos días antes y estaban saciados. Entonces Buda pues podía permitir el lujo de bañarse entre esos animales peligrosos. Aparte de conocer la naturaleza del universo en general,
él intentó conocer la naturaleza del hombre, ¿no? Y esa es una de las causas principales. Y la otra, pues como he dicho, él intentó buscar las causas del sufrimiento del ser humano, ¿no? Él intentó, pues, mejorar la vida de los seres humanos, ¿no? No las suyas propias, sino en general la de todos, y por eso pues se puso a meditar y a buscar entender exactamente las causas que nos hacen sufrir. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de la vida de Buda, y seguiré realizando más vídeos de A la sombra de la higuera, y os insto a que meditéis conmigo sobre esta búsqueda, ¿no?, de este año, buscando un poco la búsqueda de la iluminación, al igual que la encontró Buda. Y bueno, pues os animo a que sigáis viendo los vídeos de A la sombra de la higuera. Un abrazo fuerte.